Vamos a aprovechar este tiempo entonces, Hechos capítulo 3. Y si usted puede ponerse en pie, le invito a que lo haga, y ustedes que están en casa también, por reverencia a las Escrituras. Capítulo número 3 del libro de los Hechos dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que estaban en el templo. Verso número 3. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que les diesen limosnas. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando, alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocieron que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Versículo 11. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. En el templo antiguo había unas 8 puertas, y cada puerta pues tenía ciertos usos como tal. Aquí hemos mencionado ya 2, la puerta de la Hermosa, y aquí había otra puerta entonces, el pórtico de Salomón. Dice: viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diera a un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Aquí hay un juego de palabras bien interesante, pero en última instancia Dios lo que hizo fue propiciar un milagro allí. A través de Jesucristo, un hombre pudo caminar, y lo que está haciendo, o lo que está resaltando el apóstol Pedro en ese momento, es precisamente por la fe en Jesús, ese hombre pudo caminar. Versículo número 17. Mas ahora, hermanos, sé que por la ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que antes ha anunciado por boca de todos los profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de los santos profetas, que han sido desde el tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo para con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra.
A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Padre, yo te doy gracias en esta mañana. Agradezco el privilegio, oh Dios, de presentarme, oh Señor, a aprender de tu palabra, Señor. Yo ruego que todo entendimiento, toda sabiduría, todo conocimiento, Señor, de los que estamos acá al escuchar, oh Señor, la proclamación de ella, sea, oh Dios, quitado, y que solo tu Espíritu Santo, oh Dios amado, traiga revelación. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Quiero iniciar con un texto en este momento, una historia que se llama El niño bueno, ¿sí? El niño bueno. Dice, Arturo era un niño que nunca se metía con nadie, ni se portaba mal, ni desobedecía. Por eso, todo el mundo decía que era un niño muy bueno. Un día en el parque, Arturo vio que uno de los niños maltrataban e insultaban a otro más pequeño que estaba muerto de miedo. En un primer momento, Arturo pensó en ir a defenderlo, pero luego recapacitó. Todo el mundo me ha dicho que no me meta en peleas y que no le pague mal a nadie. Si voy, desobedeceré a mis padres y dejaré de ser bueno. Y se fue pensando que lo mejor era no meterse y no intrometerse en esta situación. Al día siguiente, los mismos niños que habían estado molestando a aquel niño en el parque, cogieron a Arturo y empezaron a burlarse de él y a quitarle sus gafas. Venga, Arturito, el que a veces, a ver qué haces ahora, perdón, le decían. Cuidado con lo que dices, a ver si vas a perder esa fama de niño bueno que tienes. Cuando se cansaron, dejaron a Arturo asustado y con las gafas rotas. Cuando llegó a casa y le vieron sus padres, le dijeron, ¿qué ha pasado, Arturo? ¿No te hemos dicho que no te metas en peleas? Arturo respondió, han sido unos niños mayores, me han atacado y eran 4, pero no les he dicho nada malo. ¿Y no has pedido ayuda?, le preguntaron sus padres. No, respondió Arturo. En ese momento llamó al timbre el niño que había visto el día anterior a Arturo en el parque y que era su nuevo vecino. Lo siento mucho, si te hubiera visto, hubiera tratado de ayudarte, le dijo el niño. No te preocupes, el que lo siente soy yo, por no haberte ayudado yo a ti cuando tuve la ocasión. Los dos niños se hicieron buenos amigos y así fue como Arturo aprendió que ser bueno significa mucho más que no ser malo y que para ayudar a los demás a veces hay que pasar a la acción y no quedarse con los brazos cruzados. Tremenda esa historia y yo pienso que los niños son bastante crueles, Yo recuerdo que cuando yo era pequeñito, en la escuela yo normalmente me asociaba con algunas personas no de muy buena reputación, o más bien los que eran los más agresivos, por decirlo de alguna manera. Y es que académicamente me iba muy bien, pero obviamente también resultaba víctima del bullying y víctima de algunos de mis compañeritos. Por lo tanto, mi estrategia era buscar a aquellos que obviamente no se metían con ellos y trataba como de ayudarlos, trataba de brindarle y formamos un buen equipo, ¿sí? Yo les ayudaba, yo estaba al lado de ellos en medio de las tareas. En algún momento recuerdo a un Juan Carlos con todo, su papá con opulencia, pues dinero, en fin, pero no tenía amor y yo podía acercarme y pues brindarle de alguna manera a través de lo que en mi hogar había, como ese hueco, ese vacío que tenía, pero al mismo tiempo él me protegía a mí y ninguno me tocaba en la escuela, ¿sí? Ninguno me tocaba en la escuela. Acabamos de leer un relato bien interesante en el libro de los Hechos, y es que el libro de los Hechos fue escrito para tener un registro de lo que ha sido el desarrollo de la historia de la iglesia en el tiempo. La iglesia como tal, la iglesia primitiva, ¿cierto?, hace énfasis en estos primeros capítulos del libro de Hechos. Allí se ve cómo después de que Jesucristo fue crucificado, muerto, Jesucristo asciende
eso lo relata en el primer capítulo del libro de Hechos, pero luego la iglesia recibe el Espíritu Santo y dice que era importante y era fundamental para poder ser testigos, para poder hablar, pero también para poder apoyar a las personas en medio de ese contexto. La iglesia primitiva se caracterizaba por ser una iglesia que se ayudaban, que veían por las necesidades los unos de los otros. Hechos registra a los apóstoles siendo testigos precisamente de cómo Cristo Jesús hizo su obra y cómo el evangelio se extiende desde Jerusalén, luego va a Judea, Samaria y luego se esparce por el resto de la geografía de influencia del imperio en ese entonces. El libro de los Hechos enfatiza en la obediencia a la palabra de Dios y la transformación que surge cuando una persona conoce realmente al Cristo de la Escritura. Esa es una muy buena pregunta para que nos hagamos en esta mañana. Y después de haber leído esta historia que se nos presenta, quiero que pensemos en las buenas nuevas que nosotros tenemos ahora. Las buenas nuevas. Porque eso es realmente lo que significa evangelio, eso es lo que significa Cristo, una noticia nueva, una noticia buena para cada persona que abre su oído, que abre su corazón. En medio del contexto que estamos leyendo entonces, se nos habla cómo Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9. Y es muy interesante ver la escena que allí se nos relata, porque lo que está mostrando es alguien que desde su infancia probablemente tenía limitaciones físicas. En medio del contexto judío, las personas con limitaciones eran casi que llevadas o marginadas precisamente por las mismas circunstancias que vivían. Una persona con lepra, una persona, inclusive las mujeres dentro de su propio periodo, tenían que estar aisladas del pueblo como tal y hacía parte de esa cultura como tal. Así que lo que dice acá que era un hombre que era traído todos los días al templo. Allí no se nos dice si eran los familiares, no se nos dice si eran amigos. Es más, en medio de nuestro contexto uno ve cantidad de personas que son utilizadas para pedir limosna, ¿cierto? Y otros abusan de esa situación. Acá no se nos da ningún tipo de detalle al respecto, pero lo que sí se nos dice es que este hombre era dejado al lado del templo porque precisamente en el templo como tal, en Jerusalén, y muy probablemente en las sinagogas, en otras geografías, cuando los judíos iban a reunirse en torno a lo que era la palabra de Dios, allí muy probablemente podrían encontrar de la misericordia de otras personas. Lamentablemente se nos vuelve paisaje y a veces nuestro corazón se endurece. Pero me llama mucho la atención el hecho de que Pedro y Juan, ¿cierto?, llegaron y miraron a este hombre, lo miraron. Uno pudiera preguntarse, son muchos años, digámoslo así, que Jesús inició su ministerio, predicó, estuvo andando por allí. De hecho, allí en ese mismo pórtico, en el pórtico de Salomón, se menciona en otras partes de la Escritura que Jesús estuvo, pero lo interesante es ver cómo este hombre no había sido sanado sino hasta ese momento. Y yo quiero entonces que hablemos acerca de la condición, precisamente la condición no solamente de esta persona, sino del pueblo en general. La condición de esta persona, una persona marginada, una persona hecha a un lado, una persona dependiente, una persona con limitaciones, una persona probablemente sin muchos objetivos o con objetivos pero con limitaciones, con expectativas grandes, pero su misma limitación no le permitía avanzar en medio de la vida. ¿Cuántas personas hoy viven situaciones similares? ¿Sí? ¿Cuántas personas hoy, no solamente desde lo físico, sino desde lo espiritual, también son marginados de la vida en abundancia que Dios ofrece, marginados de las bendiciones que Dios tiene para cualquiera que se quiera acercar a través de la fe por medio de Jesucristo al Padre? Amén. Hoy en medio de nuestra sociedad podemos contar con muchos marginados también, pero cuando uno mira al pueblo también, y yo quiero que prestemos mucha atención, voy a correr un poquitico porque no quiero dejar algunos detalles, pero prestemos mucha atención porque cuando yo les hablo a ustedes, y ya se va acercando el mediodía, lo he puesto como ejemplo en otras ocasiones, si yo les hablo de chicharrón, les hablo de frijoles, les hablo de arroz, ¿de qué les estoy hablando?
pero es el almuerzo al que me van a invitar, ¿cierto? Les hablo de almuerzo, entonces eso es fácil, lo contextualizamos de una manera rápida, y aquí las frases que el apóstol, que el escritor acá está utilizando, acá Lucas está escribiendo y está mostrando mucho del contexto de la vivencia de Pedro. Es fundamental que nosotros le prestemos atención porque dicen más allá de lo que aparentemente vemos. Allí ellos, dice en el versículo número 9, después de que ocurre el milagro, comienza este hombre a saltar, a brincar, comienza este hombre a glorificar a Dios. No me imagino la alegría de él porque no podía entrar al templo, pero ahora que podía caminar, ahora que era sano, ahora ya no era un marginado, podía ir y podía reconocer y alabar y glorificar a Dios. Eso lo podía hacer, pero me llama mucho la atención porque en el versículo número 9 dice: y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Todos estaban allí mirándole. Wow, ese no era el que estaba sentado pidiendo limosna, ese no era el que estaba lisiado, ese no era la persona que era minusválida. Y dice el versículo 10: y le reconocieron que era el que se sentaba a pedir limosna en la puerta del templo de la Hermosa, y se llenaron de asombro y de espanto por lo que había sucedido. Si yo veo una persona que se para en una silla de ruedas, puede ser que me asombre, ¿cierto? Pero al mismo tiempo me da alegría. Dios obrando, Dios haciendo milagros, Dios es real. Pero lo más tremendo es que ellos dicen acá que se llenaron de espanto. Y para poder entender un poquitico esto, yo quiero que nos vamos para el libro de Isaías. En medio de la Torá, en medio del pueblo judío, ellos estaban esperando la venida del Mesías, el que les iba a sacar de la esclavitud, el que les iba a sacar les iba a quitar la opresión, el que les iba a quitar el menosprecio en el cual estaban. Y en el libro de Isaías, en el capítulo número 35, y voy a leer el versículo número 6, dice: entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. ¿Sí? Yo no me imagino la cara de asombro, pero ahora entiendo un poquitico por qué ellos estaban como con espanto. Wow, se estaban cumpliendo las profecías del Mesías ante sus ojos y ellos lo tenían muy claro. Para ellos eso era latente, ¿sí? El cojo saltará como un ciervo. No me imagino la expresión de asombro de los que le estaban viendo, todos alrededor, precisamente viendo el cumplimiento de muchas de las escrituras que a lo largo de la historia ellos estudian desde su infancia, desde su niñez. Ellos son llevados a escudriñar, son retados a mirar por la escritura y se estaba cumpliendo precisamente eso. ¡Wow! ¿Cómo así? ¿El cojo saltará? El Mesías. ¿Qué pasó? ¿Sí? Luego, en Isaías, en el capítulo número 52, dice también: he aquí, Isaías 52, 13, 15, para los que están tomando nota, dice: he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Tremendo, entenderán, sí, entenderán. Y lo más tremendo es que Pedro comienza allí a meter un poquitico el dedo en la llaga, el dedo allí en medio de la situación de ellos. Y en el versículo número 13 dice: el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. En otras traducciones dice a su siervo, y obviamente ellos identifican claramente eso con esas profecías de Isaías. He aquí mi siervo será prosperado, porque aquí lo que el apóstol está diciendo, lo que Pedro está diciendo es con respecto a él, ha glorificado a su Hijo Jesús. Y miren la forma que dice: a quien vosotros entregasteis. Quiero hacer un par de anotaciones acá. Pedro no pierde la oportunidad de hablar acerca de Jesús. ¿Sí? No pierde la oportunidad de hablar acerca de Jesús.
Y eso hace parte de la gran comisión, ¿sí? Ir por todo el mundo. Nosotros tenemos una gran responsabilidad, hablar de Jesús, pero muy interesante, porque en el versículo número 13, él es al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos. Otra estocada para las personas que estaban escuchando allí, atónitos, asustados. ¡Wow! ¿Cómo así? Nosotros matamos al siervo, nosotros matamos al ungido, en él se cumplieron las profecías, el cojo está saltando, Jesús hizo milagros, el sordo puede oír, el ciego puede ver. Y nosotros no lo habíamos entendido. ¿Cómo habrá sido la situación? ¿Cómo habrá sido el momento de expectativa que tenía el pueblo en ese momento? De tal manera que estaban asombrados y estaban espantados por lo que estaban viendo, por la forma como la profecía se estaba cumpliendo delante de sus ojos. Ahora, Pedro estaba diciendo que mete el dedo en la llaga. Pedro es muy incisivo para que ellos puedan entender la magnitud de la situación que estaba sucediendo en ese momento. No era cualquier hombre, era el hombre más grande. El nombre, dice la Escritura, ¿cierto? Sobre todo nombre. Él comienza a ser muy incisivo y desde el versículo número 12 comienza a taladrar un poquitico la situación. Desde el versículo número 12, él comienza a decirles: viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué están maravillados de esto? ¿Sí? ¿No vieron que había milagros? Ustedes no escucharon días antes. Jesús murió, pero estuvo 40 días después de la resurrección y luego ascendió al cielo. Ellos con seguridad estuvieron en el momento de la crucifixión, con seguridad escucharon del momento en el cual comenzaron a decir: ha resucitado, no está muerto. Con seguridad escucharon hablar acerca de que había sido levantado nuevamente. Con seguridad ellos habían contextualizado muchas de estas cosas. Y lo que Pedro les dice: uy, ¿y ustedes por qué se asombran? Si ya habían visto cosas como estas antes. Pero no solamente le dice eso, sino ustedes porque ponen la mirada en nosotros. Y son situaciones que hoy vivimos en medio de nuestra realidad también. Personas que por ignorancia, por lo que uno quiera decir, no hacen caso precisamente a ese momento maravilloso, o a ese nombre maravilloso más bien de Jesús, que es el Dios de dioses, el Señor de señores, que no escatimó el hecho de ser hijo de Dios, sino que se hizo hombre, como dice en Filipenses, vino, se humilló hasta la muerte de cruz, pero fue resucitado. No solamente murió, y eso es algo en lo que hay que hacer énfasis. Cada que hablemos de Cristo, debemos hablar de su resurrección, porque la resurrección de Cristo es esperanza para nosotros. Al pueblo, entonces, Pedro comienza a hablarle y comienza a hablarles acerca de su estado de incredulidad. ¿Maravillados? ¿Ustedes están preguntando si por nosotros es que se hicieron estos milagros? Cuando ya habían visto el obrar, el operar, el fluir del poder a través del Hijo de Dios, del siervo de Dios del cual hablaba Isaías y de lo cual ellos estaban completamente claros en cuanto a la figura que representaba, el Mesías y el ungido. Ahora, él comienza a decirles también cosas como estas, ¿cierto? Les acusa y les dice: es que ustedes, versículo número 13, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, y dice: a quien vosotros, primero, lo entregaron, ustedes lo negaron. Luego en el versículo 14 nuevamente dice: le negaron, ¿cierto? Pero no solamente le negaron, sino que le cambiaron por un homicida. Cuando Jesús estaba siendo torturado, cuando Jesús estaba siendo allá masacrado literalmente, le pusieron al pueblo la oportunidad de escoger entre Jesús y un homicida, y el pueblo lo que dijo es: queremos a Barrabás. Y menospreciaron al Hijo, al siervo de Dios. Luego también dice allí, en el versículo número 15: y matasteis al autor de la vida. Miren tan tremendo eso, ¿sí? ¿Cómo así? Uno de pronto a veces piensa en términos de que algo es bueno o malo en virtud de la persona a la cual puede estar afectando,
¿cierto? Entonces, si yo le digo una mentira a una persona que está aquí a mi lado, eso puede que ni siquiera se sepa y listo, pasó, ¿cierto? Pero si yo le digo, si en medio de una indagación, por ejemplo, yo le digo una mentira a la policía, ¿sí? ¿Hasta dónde se me puede ir eso? Estos hombres yo creo que no entendían la magnitud de la persona que tenían al frente. Y una cosa es yo hacerme el del oído, la oreja sorda, y otra cosa es poner en tela de juicio lo que es el nombre de Dios, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, que era esperado, pero que fue desechado, fue entregado, fue negado, le pidieron, pero lo cambiaron por un homicida. Y lo tremendo es que Pedro también le dice que él entiende que por ignorancia, ¿cierto? A veces nosotros ignoramos el hecho de acercarnos a Dios. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar en que esa es la misma situación que nosotros tenemos, ¿cierto? Una situación en la cual, como Judas, entregamos a Jesús. Una mentira, en el caso de Judas, plata. Yo no sé cuántos de nosotros renunciamos a Dios por alguna circunstancia que pueda estar en medio de la vida. Algunos le negaron. Pedro, ¿qué estaría pensando cuando le estaba diciendo es que nosotros somos testigos y ustedes le negaron, pero es que Pedro también le había negado? ¿Sí? ¿Cómo estaría su corazón de compungido? ¿Cómo estaría allí su espíritu cuando él mismo entendía que él había negado, pero toda la nación de Israel, ¿cierto?, había negado también al Hijo de Dios, al unigénito? ¿Cuántas veces nosotros también negamos el nombre de Dios? ¿Sí? Ni siquiera le conozco y aún blasfemamos y aún cambiamos nuestra forma de conducirnos, nuestra forma de hablar, porque nos dicen, usted no es el que estaba con Jesús. ¿Sí? Evaluemos nuestro corazón, mis hermanos. Dice que también le mataron, los judíos le mataron. La escritura dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero gracias a Dios por esto, ¿sí? Porque eso desnuda precisamente parte del propósito que Dios tenía. Déjeme decirle que Jesús vino a morir por nuestro pecado, por mi pecado, pero también a mostrar la justicia de Él a través de la muerte de su Hijo. No es porque usted sea muy bueno, y esa es la situación de toda la humanidad, ¿sí? El libro de Romanos dice, por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿cierto? Todos, absolutamente todos. Y Él vino precisamente a morir por mi pecado y para que la justicia de Dios fuera manifestada. Me gusta como dice Isaías 64 versículo 6 en la versión PDT, porque dice todos nosotros nos volvimos como alguien impuro. Y miren la forma como compara mi forma de tratar de justificarme delante de Dios. Yo soy muy bueno, yo no hago pecado, yo colaboro en la iglesia, yo hago el bien, pero dice acá, todos nosotros nos volvimos como alguien impuro. Todas nuestras obras justas son como una toalla higiénica sucia. Qué comparación tan cruda la que Dios está haciendo con respecto a la forma que nosotros a veces tratamos de utilizar para justificarnos delante de Dios. Porque el único que nos puede justificar a nosotros delante de Dios se llama Cristo Jesús. Amén. Cristo Jesús. Ahora, esa era la situación y es la situación que todos nosotros tenemos. Vivimos, estamos en medio del pecado. En medio de esta situación, qué bonito el Evangelio, y esas son las buenas nuevas, porque se nos hace un llamado. Hechos capítulo 3, versículo 19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y cuando se hace este llamado, el tema del arrepentimiento es un tema amplio, amplio, amplio. Y yo solo quiero mencionarles que Juan el Bautista, cuando comenzó su ministerio, invitaba y decía en aquellos días en el Evangelio de Mateo, dice Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, decía, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús también decía, desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y qué importante entender esto cuando usted y yo tratamos de acercarnos a Dios, porque Dios mira es el corazón, un corazón contrito y humillado, dice la Escritura, Dios no lo desperdicia, Dios no lo desecha, pero si no hay arrepentimiento, no podemos acercarnos delante de Dios. En el libro de Isaías, en el capítulo 43, el Señor dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo.
y no me acordaré de tus pecados. Es Dios, por amor a Él mismo, el que quiere quitar nuestra falta, que en última instancia el pecado genera división entre Dios y el hombre. Hoy no se habla mucho de pecado, así como no se habla mucho de la resurrección, pero la verdad es que son dos temas fundamentales en medio de la iglesia. Si el hombre peca y no se arrepiente, no puede acercarse a Dios, porque Dios es Dios celoso, Dios es Dios santo, amén. Y si el hombre no entiende que el hecho de Cristo haber resucitado genera esperanza en nosotros, es una cosa bien compleja también, ¿cierto? Porque no hay esperanza para el que no cree en que Jesús vino, murió, pero también resucitó de los muertos. Amén. Ahora, en medio de esto hay una esperanza. Hemos hablado de la situación. Todos hemos pecado, estamos alejados, estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Cierto? Absolutamente todos. Algunos podemos ser pordioseros, minusválidos a los ojos de Dios. Otros podremos estar ignorando las profecías, lo que de Dios, lo que de Jesús se ha hablado. Debemos entender que no se trata de nosotros. La Biblia siempre va a hablar de Cristo y el mensaje siempre tiene que ser cristocéntrico. No importa, perdón mis hermanos, mucho de lo que nosotros seamos, aunque Dios se importa, aunque Dios, se interesa de las necesidades de nosotros. Pero al hablar de la Escritura, el centro del Evangelio es Cristo Jesús. Él es el que debe ser glorificado, el que tiene que ser reconocido, el que tiene que ser exaltado y al que nosotros debemos mostrar a las naciones. La esperanza que tenemos, y esa es la buena noticia, Hechos capítulo 17, versículo 30 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Sí, Jesús, algunos lo vieron en medio de su ministerio, otros estuvieron participando en medio de su suplicio, cuando fue crucificado, cuando fue muerto, cuando fue sepultado. Vieron todos los milagros, pero no entendieron. Pero ahora la misma palabra nos dice: Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, hoy manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe con todos de haberle levantado de los muertos. Y otra vez la figura de la resurrección. Hoy es imperativo que usted y yo, mi hermano, nos pongamos a cuentas con Dios. Es fundamental, es fundamental. Cuando este hombre, este cojo, entendió lo que había pasado, tuvo libertad para acercarse a adorar, a bendecir, a glorificar el nombre de Dios. Y déjeme decirle, con absoluta seguridad, pudo disfrutar de tiempos de refrigerio en su vida, porque lo único que nos puede llevar a nosotros a estar plenos en la vida es cuando tenemos un canal directo de comunicación con nuestro Dios. Amén. Les invito, mis hermanos, para que meditemos en la Escritura, para que pensemos en aquel que se sacrificó, en aquel que se hizo hombre, en aquel del cual dice la profecía, ¿cierto? Porque inclusive aquí al finalizar el capítulo 3, por causa de tiempo les invito a que lo lean, dice: vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y esto está en el libro de Génesis, cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo, pero allí se da el Dios de la provisión, allí se da la figura de ese Jehová Jireh, el que provee, el que entrega. Pero más adelante, por el hecho de Abraham haberle creído a Dios, dice que todas las naciones, ¿cierto?, serían benditas. Y a causa de eso, a causa de que el pueblo judío no reconoció a Jesús, pero como había una promesa también, usted y yo somos incluidos dentro de la familia de Dios, donde ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay libre ni esclavo, sino que todos somos hijos de Dios. Hoy lo único, mi hermano, es acerquémonos confiadamente delante del trono de la gracia, alcancemos la misericordia a través de un arrepentimiento genuino delante de Dios. Les invito a que oremos, ya que demos gracias a nuestro Señor. Padre, te doy gracias por tu amor y tu misericordia. Señor, tú has escrito cantidad de cosas a través de la Escritura, cosas que ojo no vio, oh Dios, pero están reservadas para los que te temen, oh Dios, para los que se quieren acercar delante de ti. Señor, gracias porque las has escondido de los sabios, de los que se dicen tener conocimiento, de la arrogancia, oh Dios amado, de este mundo.
Padre amado, y las has destinado para los que humildemente se quieren acercar a ti. Señor, gracias porque hoy esperamos nuevamente, Señor, que tú vengas.